Esta es una colocación de un clavo de Kuncher en el segundo año de mi posgrado. Fue la primera vez que operaba sin que el adjunto se vistiera. Y bueno, obviamente una operación inolvidable para mí. Bueno, entonces, como les he hablado, ¿verdad? Siempre me gusta ir hablando acerca de los huesos de manera simultánea con la región que vamos a ir viendo. La semana pasada vimos lo que era la parte proximal de la tibia y el peroné. Bueno, hoy solamente vamos a ver la parte distal. Vimos también la diáfisis. Hoy vamos a ver la parte distal y todo el pie. Porque muchos músculos que vienen de la pierna se van a insertar en el pie, entonces por supuesto deben ya saber los huesos. Siempre digo que uno va estudiando anatomía la primera vez, uno se enreda mucho porque entonces estás estudiando antebrazo y estás estudiando los músculos del antebrazo y te empiezan a decir que se insertan en la mano y resulta que no has estudiado la mano, los huesos de la mano, entonces no sabes quién es el escafoide, quién es el semilunar, quién es nadie. Igual así en el pie, por eso, a pesar de que solamente, o sea, el tema de hoy es pierna, vamos a ver los huesos del pie para saber dónde nos estamos insertando. Entonces, bueno, la parte distal del pie se articula con, perdón, la parte distal de la pierna, que es la tibia y el peroné, se articulan con lo que es el pie, se articulan con el astrágalo. A esta unión, ¿verdad?, que forma aquí la tibia y el peroné, articulándose con el astrágalo, a eso se le llama la garganta del pie, la garganta del tobillo, perdón. Y eso se forma, ¿verdad? Entonces con la tibia, que recordemos que el peroné es lateral, entonces la tibia es medial, entonces tenemos un maléolo medial o tibial, que pertenece a la tibia, y un maléolo peroneal, que es lateral. Este es su cara anterior, su cara posterior. Entonces tenemos carillas articulares, ¿verdad?, de la tibia, que la estamos viendo aquí. Carillas articulares de la tibia que se van a articular con varias carillas del astrágalo. Igualmente el peroné se va a articular con el astrágalo. Entonces esta articulación, la vamos a ver cuando veamos tobillo, al final de la clase, la llamamos entonces articulación tibio-astragalina. Igualmente, hay una articulación importantísima en el tobillo entre la tibia y el peroné que se llama tibio-peronea distal o tibio-peronea inferior, como dicen los anatomistas, pero normalmente en traumatología le decimos tibio-peronea distal. Recordar que estos dos músculos, estos dos huesos se unen a través de una membrana interósea, como ocurre entre el cúbito y el radio cuando lo vimos en miembro superior. Recordar también que la membrana interósea tapiza casi todo el espacio que hay entre la tibia y el peroné, excepto en la parte proximal, que es donde se permite un agujero por donde van a pasar unos vasos que vamos a ver el día de hoy. Aquí tenemos un videito donde podemos ver estas estructuras. Aquí tenemos el maléolo medial, que es el tibial. Es la tibia sola. Y recordar la irrigación, sobre todo en traumatología, lo que es la irrigación de la tibia, perdón, aquí se avanzó un poquito más rápido de lo normal. La irrigación de la tibia, en que ella,
va a tener una irrigación que es a nivel que se divide en los 2 tercios superiores y otra arteria que entra ella en el tercio inferior. Eso hace que este sitio donde se unen los 2 tercios proximales con el tercio distal es un sitio menos vascularizado. Y las fracturas a ese nivel, tienen más probabilidad de hacer pseudoartrosis. Entonces debemos estar pendientes de eso. Además que como es una zona hipovascularizada, también es sitio finalmente de fracturas, de que haya fracturas más propensas a ese nivel. Aquí tenemos el peroné con su borde anterior, el borde interóseo y el borde posterior. Entre el borde anterior y el borde interóseo, la verdad es que no hay casi una cara. Ahorita lo vamos a ver en un corte. Y entonces, bueno, aquí tenemos el maléolo peroneal, ¿verdad? Que se articula con el astrágalo, un huesito que vamos a ver ahorita en la siguiente lámina. Como les había dicho, fíjense, esto es lo que llamamos borde anterior y el borde interóseo. Entre ellos dos casi no hay cara prácticamente. Entonces, en cuanto al pie, desde que yo estudiaba medicina, cuando yo estudié medicina, fue una de las regiones que no es que me costó, sino que menos la estudié, porque como era el final ya uno estaba llegando para el parcial. Entonces, bueno, estaba estudiando otras cosas y bueno, del pie lo olvidé. Y siempre vi el pie como que era una ensalada de huesos que estaba ahí. Que todos estaban revueltos y que no tenía como en la mano que son 2 filas, 4 huesos al principio en el carpo, 4 huesos al principio, 4 huesos al final. 4 huesos distales. Aquí yo los veía como desordenado. Pero bueno, me hacía falta estudiar bien su biomecánica para entender el orden de ellos. Entonces, primero, ¿verdad? Así como traten de recordar la mano, tenemos lo que es el tarso. Son estos 7 huesos que hay en el tarso y que normalmente llamamos el retropié. Tenemos una primera fila, ¿verdad? Que son este huesito que está arriba, que lo vemos aquí, que es el astrágalo, y abajo está el calcáneo. Entonces esto es lo que llamamos la primera fila del tarso. Después les voy a dar algunos tips para que se puedan grabar, para que puedan verle forma al pie. Entonces, aquí, ¿verdad? Hay una división entre la primera fila y la segunda fila, que es una articulación llamada articulación mediotarsiana o articulación de Chopard. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver que existe también una articulación entre el astrágalo y el calcáneo que se llama articulación subastragalina. Articulación subastragalina. Entonces, ellos dos forman, solamente ellos dos forman la primera fila del tarso y se dividen de la segunda fila a través de la articulación mediotarsiana o de Chopard. Luego caemos en la segunda fila, que entonces, como ven, tiene 5 huesos. 5 huesos, ¿verdad? Que después de ellos vienen entonces los metatarsos. Y a través de ellos, entre ellos, hay una articulación que los separa, que sería la articulación tarso-metatarsiana o articulación de Lisfranc. Lisfranc estudió estas articulaciones
estudió esta articulación y sobre todo las amputaciones que ocurrían en, en las batallas que eran a caballo y el, el jinete, ¿verdad? A veces cuando le disparaban o caía, pues, caía del jinete y entonces su pie se quedaba enganchado en el estribo. Al quedar enganchado, se quedaba enganchado la parte del metatarso y de los dedos y entonces él caía y entonces exactamente a nivel de la articulación tarso-metatarsiana se amputaba, pues había una desarticulación traumática y entonces, bueno, él estudió ese tipo de amputaciones y todo eso y por eso se le llama articulación de Lisfranc y eso es para siempre, es decir, muy pocos a esta articulación le van a llamar tarso-metatarsiana y a esta medio-tarsiana. Todo el mundo le dice articulación de Chopard y de Lisfranc. ¿Cómo vamos a hacer para grabarnos? ¿Cuál es la de Lisfranc y cuál es la de Chopard? Bueno, yo sencillamente vi, si se dan cuenta aquí sin las rayitas, que la articulación medio tarsiana es curva. Es curva y entonces yo la relaciono con la C, que es una curva. Entonces me acuerdo que esa es la de Chopard. En cambio la de Lisfranc, si ustedes ven, es angulada. Es angulada y de hecho cuando se estudia bien la articulación de Lisfranc te habla de que es como una cerradura, que todos los huesos encajan. Sobre todo, fíjense, el segundo metatarsiano que encaja más que los demás. Y de hecho es él es el eje de la articulación de Lisfranc. Entonces, como son puros líneas anguladas, no curvas como este, entonces me acuerdo de la L que es angulada. Y así me grabé en el posgrado, porque no fue de estudiante de medicina, nunca me aprendí cuál era la de Chopard y la de Lisfranc. Que esas son, pues. Entonces, bueno, ya después de aquí tenemos los 5 metatarsianos y después las falanges. Como saben, el primer dedo lo llamamos hallux o dedo gordo, que tiene 2 falanges y los demás dedos que tienen 3 falanges. Fíjense aquí, esto es parte de un video que preferí dejarlo para la clase de pie, pero traje algunas imágenes, ¿verdad? Fíjense cómo es la articulación subastragalina. Este es el astrágalo y este es el calcáneo. Este es el calcáneo visto desde arriba, es decir, que es esta visión. Agarré el astrágalo y como que si lo destapé, lo volteé, lo llevé hacia acá, lo roté y entonces estamos viendo el astrágalo por debajo y el calcáneo por arriba. Entonces vamos a ver sobre todo, creo que aquí en esta imagen, vamos a ver este ligamento calcáneo astragalino, que aquí vemos las inserciones, ¿verdad? Que ayuda, es un medio de fijación para la articulación subastragalina. Igualmente, fijémonos que aquí vemos un surco, ¿verdad? Un surco que normalmente le llamamos seno del tarso o surco calcáneo astragalino o surco calcáneo astragalino. Ese surco, para recordar un poco, más nunca se me va a olvidar porque cuando yo entré al examen de anatomía de las extremidades, bueno, gracias a Dios pude contestar todo excepto cuando ya me iba. Era para que me hubieran puesto 20 y cuando ya me iba me dieron, ya ven acá. Me dieron el pie. Me dieron un pie, un esqueleto. Yo, Bertal, el pie que no me lo estudié. ¿Cómo se llama este surco? Entonces me enseñaron el huequito aquí. ¿Cómo se llama este surco? Y yo, astrágalo calcáneo. No. Calcáneo astragalino. Te puedes ir. Mierda. Peleé nada más en eso. Y bueno.
Por supuesto que más nunca se me olvidó. Pero bueno, también tiene el nombre, como les dije, del seno del tarso. Entonces aquí vemos el astrágalo encima del calcáneo y entonces esto es la primera fila. Con esto es para que vayan viendo la forma que va tomando el pie a medida que vamos avanzando. Entonces fíjense que todo el peso del pie, perdón, todo el peso de nuestro cuerpo llega hasta el pie. Como siempre le digo a mis pacientes cuando les duele mucho el pie y tal, y les hablo de los arcos, y les digo que todos esos arcos están para sostener todo el peso de nuestro cuerpo, que un miembro tan pequeño como lo es el pie pueda sostener todo nuestro peso. Entonces por eso hace falta los arcos del pie. Entonces fíjense cómo se van formando. Es importante que ustedes se fijen cómo se van formando y de esta manera se van a grabar la posición de los huesos del pie. Fíjense que ni siquiera les he nombrado los huesos de la segunda fila. Entonces fíjense, aquí está como un esquema, ¿verdad? De lo que es la tibia, el maléolo tibial. Este sería el astrágalo donde va cayendo el peso. Y después del astrágalo viene el calcáneo, que es el talón, ¿verdad? Y fíjense aquí que es el apoyo de donde salen los arcos del pie hacia adelante. En el tubérculo posterior del calcáneo. Entonces fíjense cómo se forman los arcos. Este es el arco medial. Recuerden que siempre en anatomía se habla de la derecha. Entonces esto es un pie derecho. Entonces un arco que este es el medial y este es el lateral. Fíjense que entonces el arco medial parte desde el astrágalo. El arco medial parte desde el astrágalo y el arco lateral parte desde el calcáneo. Y hay un tercer arco, es decir, que entre los tres arcos forman un triángulo. Entonces, este primer arco va a salir, el arco medial va a salir desde el astrágalo y termina en la cabeza del primer metatarsiano. El segundo arco, que es el lateral, parte desde el calcáneo y cae en la cabeza del quinto metatarsiano. Y el tercer arco, que es el arco transversal, u horizontal, que va a pasar a través de las cabezas de todos los metatarsianos, es decir, va desde el primer metatarsiano hasta el quinto metatarsiano. Todos ellos, repito, así como en un puente, ustedes ven que los puentes tienen arcos, así el pie, con la forma de sus arcos, ayuda a mantener el peso de nuestro cuerpo. Igual se forma un arquito aquí, pero que es de menos importancia entre conectando a lo que es el astrágalo con el calcáneo a nivel posterior. Y entonces así, fíjense, se van formando los arcos que terminan de constituir lo que es la bóveda plantar. Aquí, bueno, igual van viendo desde nivel superior. Fíjense entonces cómo el astrágalo con estos huesos va a formar el arco medial y el calcáneo con estos huesos va a formar el arco lateral. Entonces aquí está otra vez. Aquí vamos viendo cómo se van construyendo los arcos. Entonces tenemos un pie que va a ser inferior y lateral, que es el arco lateral, y un pie superior y medial, que es el arco medial. Aquí están los dos y que ellos dos se encuentran en la articulación subastragalina, donde les echaba el cuento que está el seno del tarso. El pie normalmente
debe tener una rotación de unos 15 grados y eso lo da con la tibia, con la articulación tibio estragalina. Entonces, ¿cuáles son los arcos del pie? Otra vez, entonces fíjense, tenemos un arco medial y un arco lateral. Lo estamos viendo aquí. Y fíjense, entonces, el arco medial se constituye con el astrágalo, ¿verdad? Después viene hacia adelante este hueso que se llama escafoides o navicular. Porque cuando ustedes lo tienen, él parece como una canoita, como una canoita, una lanchita. Entonces se llama escafoides o navicular. Luego viene primera cuña y luego primer metatarsiano. Entonces, arco medial, astrágalo, paso por la articulación de Chopard o astrágalo escafoidea, llego escafoides, primera cuña, primer metatarsiano. Y luego, el arco lateral es calcáneo, paso por la articulación calcáneo-cuboidea, ¿verdad? Y después del cuboides, este es el cuboides, llego al quinto metatarsiano. Entonces fíjense que el arco medial está formado por estos 4 huesos y el arco lateral por estos 3. Fíjense varias curiosidades aquí. Entonces, tenemos que delante del astrágalo está el escafoides. Y el escafoides ayuda a sostener a estos 3 huesitos que son como tripochos. Son tripochos que cada uno va a sostener a un metatarsiano. Entonces la primera cuña sostiene al primer metatarsiano, el segunda cuña al segundo metatarsiano, la tercera cuña al tercer metatarsiano. Y bueno, este es como el mayor de todos estos 3 hermanitos. Es el mayor de todos porque de una vez sostiene a cuarto y quinto. Él dijo, yo soy fuerte y puedo sostener al cuarto y quinto. Entonces el cuboides es como una cuña más, pero que es más grande y entonces sostiene al cuarto y quinto. Pueden llegarse a olvidarse, pues, de si el astrágalo se articula con el calcáneo y el cuboide con el astrágalo, quién con quién. Estos 4 aquí. Bueno, una de las cosas que me ayudaba era vocal con vocal y consonante con consonante. Fíjense que de hecho estas 2 consonantes son CC, calcáneo y cuboides. Calcáneo y cuboide. Y este AE. AE, astrágalo, escafoides. Entonces, astrágalo, escafoides, 2 vocales y 2 consonantes. Estos 4 conforman la articulación de Chopard. De hecho, AE también es una mnemotecnia que usamos la semana pasada con los ligamentos cruzados, que el anterior se inserta en el cóndilo externo. Aquí tenemos otro dibujito también con los huesos del pie y ya se van acordando. Astrágalo con escafoides, calcáneo con cuboides. El escafoides sostiene las 3 cuñas sostienen a los 3 metatarsianos. El cuboide se encarga de cuarto y quinto. Entonces tenemos aquí los movimientos del pie. Los movimientos del pie son un poco más confusos que en la mano por la forma en que está el pie. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la forma que tiene el pie y el miembro inferior es diferente a la mano por la rotación que hace el pie? Fíjense que en este caso, que esta persona tiene el pie completamente extendido, su planta, la planta del pie mira hacia atrás. En cambio, la mano anatómicamente mira hacia adelante. Como le dije, eso por la rotación
que hubo a nivel embriológico. Entonces, a veces, sobre todo al principio, pues cuando cuando estamos en el posgrado, entonces andamos enredados con qué es inversión y qué es eversión y qué puedo decir cuál es dorsiflexión y que si esto es extensión, que si esto es flexión. Bueno, miren, si esto que les voy a comentar lo pueden buscar en el Kappanji, de biomecánica del pie, ¿verdad? Fíjense, ¿qué sucede? La inversión y la eversión son una suma de los movimientos del pie. ¿Por qué? Porque la mano, fíjense que Kappanji dice que la mano es la mano es la herramienta más perfecta de toda la creación. De todo, ustedes pueden ver la trompa del elefante, cualquier otras herramientas que tienen algunos animales, no hay para él, que lo dice y yo pienso lo mismo, no hay otra herramienta más perfecta que la mano. Entonces la mano humana, pues, la mano, si ustedes se fijan, ustedes pueden hacer movimientos puros. Es decir, ustedes pueden hacer pronación y supinación del pie, de la mano, pura, sin otro movimiento. Ustedes pueden hacer flexión y extensión de la muñeca, también un movimiento puro sin implicar otros. Y pueden hacer abducción y aducción de la muñeca, o como normalmente le decimos en trauma, desviación cubital o desviación radial. Esos movimientos los podemos hacer puros sin implicar otros. El pie no lo hace así. Por ejemplo, si tú quieres hacer supinación del pie, ¿verdad? Que es ver la planta del pie, así como supinación de la mano, es verte la palma de la mano. Supinación del pie es que tú rotes el pie alrededor de este eje que se llama Z. Tú rotas el pie y te puedas ver el pie, te puedas ver la planta del pie. Eso es algo que tú no puedes hacer de manera pura. Eso es algo que tienes que combinar una rotación medial también, es decir, alrededor de este eje de la Y. Traten de hacerlo con su pie. Que ustedes traten de hacer supinación solamente alrededor, mover la planta, mover el pie alrededor de este eje para ver la planta del pie, no lo pueden hacer. Tienen que combinarlo con una rotación medial y con una misma flexión plantar. Una flexión plantar que es mover la articulación del tobillo alrededor de este eje de las X. Eso es porque los huesos del pie y el tobillo no tienen rangos de movilidad como los tienen los de la mano. Por lo tanto, en cuanto al tobillo y el pie, casi nunca hablamos de movimientos de supinación puros o movimientos de rotación interna puro o de flexión plantar. Bueno, lo que es la flexión plantar y la dorsiflexión sí se tienden a hacer solos, pero los otros movimientos no se pueden hacer solos, se combinan. Por lo tanto, entonces existen los términos de inversión y eversión para hablar de la combinación de todos estos movimientos. Entonces, cuando nosotros nos queremos ver la planta del pie, ¿verdad? Combinamos rotación interna, es decir, alrededor, movemos el pie alrededor del eje de las Y, lo movemos hacia adentro, hacemos flexión plantar como está este pie alrededor, es decir, movemos el tobillo alrededor de este eje y llevamos el pie hacia abajo y hacemos la supinación, es decir, rotamos el pie alrededor de la Z y entonces podemos ver un poquito la planta del pie. A eso se le llama inversión. Entonces, cuando se te pida definir inversión, es la combinación del movimiento de rotación interna, flexión plantar y supinación. Eversión es lo contrario. Es que tú, por ejemplo, tengas un amiguito al lado y le vas a enseñar la planta del pie a él. Entonces,
vas a combinas rotación externa alrededor de este eje de la Y, combinas rotación externa, llevas el pie hacia afuera, haces dorsiflexión, es decir, alrededor de este eje de las X, llevas el pie hacia arriba y haces pronación, que es el último movimiento, que es alrededor del eje de la Z, llevas el pie hacia afuera. Y de esa manera le enseñas pues la planta de tu pie a un compañero que tengas al lado. Y entonces eso es lo que se llama eversión. Entonces ahora vamos con los músculos de la pierna. Al menos los músculos de la pierna no son tanto como los músculos del antebrazo, pero los músculos del pie sí van a ser bastantes la semana que viene. Tenemos entonces, ¿verdad? Que ellos son 4 compartimientos. 4 compartimientos que un residente de trauma no puede salir del primer año sin haberse aprendido todos estos compartimientos, porque uno de los casos frecuentes en traumatología son los síndromes compartimentales, que entonces aumente la presión dentro del compartimiento por algún tipo de fractura, alguna inmovilización mal puesta que comprima, etcétera, y al aumentar la presión dentro del compartimiento colapsa los vasos y entonces produce isquemia en el paciente, en la pierna, pues, en los compartimientos. Entonces, la solución es hacer una fasciotomía, es decir, abrir los 4 compartimientos. Abrir los 4 compartimientos, entonces obviamente debes saber los 4 compartimientos. Entonces tenemos un compartimiento anterior, ¿verdad? Un compartimiento lateral, donde hay solamente 2 músculos, en el anterior hay 3, y el posterior, que se divide en 2, en un profundo y en un superficial. Ustedes van a decir, profesor, pero por ejemplo en el antebrazo hay 3 también, y en el anterior hay 4 planos. Un plano superficial, un plano intermedio, un plano profundo y un plano más profundo todavía, en que hay un solo músculo, que es el pronador cuadrado. ¿Por qué allí no se habla de que hay más compartimientos y no solo 3? Bueno, porque en este caso, que en este no se habla de un plano superficial y un plano profundo, porque hay una división de una fascia. Hay una división de una fascia entre esos planos. Y al dividirse ellos por una fascia, quiere decir que el plano que llamamos profundo es un compartimiento aparte del plano superficial. Entonces, por lo tanto, yo también debo buscarlo abrir. Yo abro solamente el compartimiento superficial, queda este profundo, donde fíjense hay vasos que pueden colapsarse y producir isquemia en estos músculos. Entonces, vamos a empezar con el compartimiento anterior. Como ven aquí abajo, coloco siempre la inserción proximal, la inserción distal, la inervación y la acción. La inervación, lo que es la inervación y parte de la irrigación lo vamos a dejar para la clase de pie, porque prácticamente en pie ya di los huesos. Quedaría solamente para la semana que viene dar los músculos y voy a dar la irrigación de la pierna y el pie con la inervación ese día. Entonces fijémonos, ¿verdad? Que tenemos el tibial anterior. Nos vamos a ir dando cuenta que los 3 músculos que vamos a ver en el compartimiento anterior comienzan de medial y terminan en lateral. Comienzan de medial hacia lateral. Fijémonos que el tibial anterior se va a insertar. Fíjense, en vez de insertarse aquí a nivel medial,
él empieza es insertándose en la cara lateral de la tibia, en la cara lateral de la tibia. ¿Por qué? Recordemos que en la cara medial de la tibia no se inserta nadie. Con el borde anterior, o sea, el borde anterior de la tibia y la cara anterior, anteromedial, son subcutáneos, es decir, se pueden palpar fácilmente, lo que la gente llama la espinilla. Entonces, allí no hay inserción músculo. Entonces, como estamos empezando de medial a lateral, ¿qué es lo que viene de medial a lateral después de esta cara anterior donde no hay nadie? Lo que viene es la cara lateral de la tibia. Entonces se inserta en la cara lateral de la tibia en los 2/3 superiores, ¿verdad? Y se va a terminar de insertar en un hueso en la base del primer metatarsiano y el hueso que está detrás de él, que es la primera cuña. Entonces, el tibial anterior distalmente se va a insertar en la primera cuña y en la base del primer metatarsiano. Ajá. Si se acuerdan del hueso del pie, ¿verdad? Que teníamos la base del primer metatarsiano, detrás de quién, detrás de él, del primer metatarsiano, ¿quién está? La primera cuña. Y detrás de él, ¿quién está? El astrágalo. El escafoides. Entonces, se van a acordar que tibial anterior se inserta en primera cuña. Tibial anterior se inserta en primera cuña. Y tibial posterior, que es de los últimos que vamos a ver hoy, se va a insertar en el hueso detrás de él, en el escafoides. Entonces, tibial anterior por arriba se inserta en la primera cuña, el tibial posterior se va a insertar detrás del tibial anterior en el escafoides. Lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos un videito para cada músculo, bueno, para la mayoría de los músculos. A pasar por el retináculo extensor y se inserta en, fíjense, la primera cuña y el primer metatarsiano. Fíjense cómo normalmente se combinan las funciones de los músculos por todo lo que ya les expliqué con la biomecánica del pie. Ayuda al freno cuando yo estoy apoyando el talón en la marcha. Ayuda a frenar. Entonces, por eso, cuando una persona tiene una lesión del peroneo, del nervio ciático-popliteo externo, que se va a encargar de la inervación de los músculos anteriores, del compartimiento anterior, entonces el paciente cuando camina se escucha como de manera fuerte cae el pie, porque no va frenado por este músculo, o sea, estos músculos están lesionados, que son los que ayudan a frenar el pie cuando tú vas caminando, y entonces se siente cuando el pie cae completamente, sin freno. Entonces luego, siguiendo hacia lateral, tenemos el músculo extensor largo del hallux. El extensor largo del hallux, que entonces vamos a ver que se va a insertar en la cara anterior del peroné, sobre todo a nivel distal, y a nivel distal del peroné, pues, y el músculo se va a dirigir y se va a insertar en la efedol del hallux, en la parte más distal del hallux. Estos son músculos que ustedes se pueden ver y palpar en el pie. En el tibial anterior van a buscar el primer metatarsiano,
¿verdad? Y se dirigen hacia posterior buscando la base, buscando la primera cuña, y ahí van a sentir el tendón que va a llegar allí. Luego, más lateral, van a ver al al extensor del hallux, que es fácil de ver sin ni siquiera palparlo. Y después, por último, el que vamos a ver ahorita, que es el extensor común de los dedos. Entonces quitamos el videito. Entonces ahí se está insertando en la parte anterior del peroné. Y entonces termina en la F2 del hallux. Ahí está el movimiento de los tres ejes que siempre les había dicho. Que prácticamente este músculo hace que se muevan todos. No es como en la mano, que un músculo hace un solo movimiento. Y por eso es la perfección de la mano. Aquí tenemos entonces el extensor común de los dedos. Que como les decía, si ustedes hacen extensión del pie, se van a dar cuenta que se notan facilito los tendones. Se nota como hay un tendón solo para el hallux, pero para los otros dedos son unidos, parten de un mismo tendón. Entonces el extensor común de los dedos es más lateral todavía, más lateral, se inserta en los 3/4 superiores de la cara medial del peroné, ¿verdad? Como les iba diciendo. Fíjense que tibial anterior en la cara lateral de la tibia. Extensor del hallux en la membrana interósea y cara anterior del peroné. Ahora, extensor común de los dedos en la cara lateral del peroné. Y entonces se va a dirigir hacia los 4 últimos dedos. Entonces fíjense cómo este músculo ayuda también con lo que es la fascia plantar, que la vamos a ver la semana que viene en la clase de pie. Que la fascia plantar es la que finalmente se va a contraer y va a formar los arcos del pie. Va a ayudar a formar los arcos del pie. Este es otro músculo, un cuarto músculo que es inconstante. Normalmente es inconstante y por eso hay veces que no se nombra. Pero bueno, es el peroneo anterior o tercer peroneo. Él se inserta en la parte distal del peroné y proximalmente y distalmente en la base del quinto. Tercer peroneo o peroneo anterior. Hay veces que si ustedes hacen contrarresistencia de extensión, mandan a extender el pie, bueno, hacer extensión no, lo que llamamos flexión dorsal al paciente, y hacemos contrarresistencia, se puede notar allí, a este nivel, por delante de lo que es el peroné. Entonces, en resumen, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es el compartimiento anterior. Fíjense aquí, como les había dicho, así fue que yo me lo grabé, así como distalmente ellos van de medial a lateral, que son más fácil de ver, tibial anterior, el extensor del hallux y extensor común de los dedos. Son facilitos de grabarse aquí
Entonces aquí arriba ellos hacen lo mismo. Cara medial de la tibia no hay nadie porque es subcutánea. En la cara lateral se inserta el primero, que es el tibial anterior. Después en la cara anterior del peroné, abarcando también la membrana interósea, se inserta el extensor del hallux. Y en la cara lateral del peroné, el extensor de los dedos. Extensor común de los dedos. Aquí abajito está la inserción del peroneo anterior. Igual aquí vemos los músculos un poquito más clarito. Tibial anterior, extensor del hallux, extensor común de los dedos. Este chiquitico aquí, tercer peroneo. Aquí tenemos dos videitos donde podemos terminar de reforzar estos músculos. Está al revés, extensor de los dedos, el tibial anterior y el del hallux. El retináculo extensor que ayuda a sostener los músculos extensores. El de los dedos, el del hallux y tibial anterior. Entonces, creo que no hay dudas. Entonces vamos al compartimiento lateral. Compartimiento lateral. Tenemos dos músculos que se llaman casi igual, son hermanitos, que es el peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Entonces, la manera en que yo me los aprendí, ¿verdad?, es que ellos dos, el largo va a ir desde más lejos hasta más lejos. Creo que esa mnemotecnia también la usé con los extensores del pulgar, que son dos extensores del pulgar y el abductor largo del pulgar. Entonces, el peroneo lateral largo va desde más lejos hasta más lejos. El peroneo lateral corto desde más cerca hasta más cerca. Entonces, fíjense. El peroneo lateral largo, o sea, los dos se van a insertar en el peroné. Y los dos, uno se va a insertar en la base del quinto y otro en la base del primero. Uno en la base del quinto y otro en la base del primero, y los dos se van a insertar en el peroné. Entonces, el peroneo lateral largo, que por lo tanto es más grande, abarca los 2 tercios proximales. Los 2 tercios proximales del peroné. Es decir, desde más arriba en el peroné. Los 2 tercios proximales va a bajar, pasa por detrás del maléolo peroneal y se va a echar el polo ¿para dónde? No se va a insertar en el quinto porque él es el largo. El quinto metatarsiano queda cerca del peroné porque los dos son laterales. Entonces, como él es el largo, se tiene que echar el polo, pasa por debajo y llega hasta el primer metatarsiano. Entonces viene desde más lejos, los 2 tercios superiores del peroné, hasta más lejos, que es el primer metatarsiano. En cambio, ¿verdad?, el peroneo lateral corto, ya vamos a ver esa lámina ahorita. En cambio, el peroneo lateral corto va desde el tercio distal del peroné, que es lo más cerca, hasta el quinto metatarsiano, que es lo que tiene más cerca. Entonces, fíjense, peroneo lateral largo, lo repito, los 2 tercios superiores del peroné pasa pasando por debajo hasta el primer metatarsiano. En cambio, el quinto, desde la parte distal del peroné hasta el quinto metatarsiano. Aquí hablaba de lo que es la combinación del músculo tibial anterior con el peroneo lateral largo. Si se fijan,
¿Se acuerdan que el tibial anterior se inserta en la base del primer metatarsiano y en la primera cuña? Y el peroneo lateral largo, fíjense, que viene de la parte lateral, pasa por debajo y se inserta también en el primer metatarsiano. Entonces ellos hacen, como decir, como un estribo y ayuda, es parte de los músculos que ayudan a la formación del arco plantar. Igual podemos ver aquí, podemos ver cómo se marca el peroneo lateral largo cuando hacemos eversión del pie, ¿verdad? Y entonces se tiende a marcar aquí. Lo que se marca aquí es el peroneo lateral largo. Entonces aquí tenemos los músculos del compartimiento lateral, peroneo lateral largo y corto. El corto se inserta en el quinto, el largo pasa por debajo y se inserta en el primero. Aquí están los dos también, en la cara más lateral del peroné, el largo y el corto. Aquí están los dos otra vez. Estos dibujos son del Anatomía de Gray y estos son de el Netter. Y bueno, muchísimas gracias. Esto es cuando la primera vez que di clase, en el 2013, en coro. Bueno, el primer semestre que le di clase.